Capítulo 14. El destino de Altaras. Palacio Real, Reino de Altarus. 25 de agosto de 1938. Ese maldito embajador puede irse a la mierda de vuelta a Parpaldía. Envíen una carta para cortar todos los lazos con esas perras. Ordenen a la jefatura de policía de Lebrías y al 4 regimiento que asalten los muelles del puerto y confisquen todos sus bienes. Quiero que el director general de policía reúna a todos los agentes bajo su mando, tomen esa maldita embajada y arresten a todos esos bastardos. Envíen las órdenes de movilización. Contacten con el mariscal Bern ahora. Fortifiquen la capital. No caeremos sin luchar. Ordenó el rey. Si se sometía cada vez que el imperio intentaba pisotear a su nación, bien podría ofrecer su país entero como colonia a los parpaldianos. El reino tenía el tercer ejército más grande de toda la tercera zona civilizada. Profesional y moderno, en el año 1609 aniquiló varios regimientos del ejército de vigilancia cuando intentaron invadir Altaras. Ahora, el ejército real de Altaras estaba armado con rifles de retrocarga, imaginen rifles Snider, y un cuerpo de ejército profesional bajo el mando del nuevo mariscal de campo Antoine Bern. Solo el ejército altarosiano podía enfrentar al ejército de vigilancia y sufrir bajas menores. El rey endureció su resolución ante la guerra que se avecinaba. Capital imperial Estirant, Imperio Parpaldía. 26 de agosto de 1938. El Imperio Parpaldía era la única superpotencia de la tercera civilización. Dentro del Palacio Imperial, uno podía sentir el esplendor y el glamour imperial. Tenía filas de columnas de mármol con inscripciones y esculturas delicadamente talladas, complementadas por una serie de piezas de arte únicas y exóticas capturadas como trofeos de guerra de naciones subyugadas. Estaba rodeado por un jardín masivo, repleto hasta los topes de flores hermosas y exóticas, con un gran estanque exterior con flores de loto y varias especies raras de peces llamativos. El Palacio Imperial era el edificio más extravagante de todas las zonas de la tercera civilización. El aura que emanaba helaba a cualquier diplomático o ministro de las naciones bárbaras. Estirant es, sin duda, la ciudad más grande de toda la tercera civilización, con instalaciones para mantener a muchísima gente. Actualmente es el hogar de aproximadamente 1 millón de personas. Cualquiera que tuviera la oportunidad de emigrar a la ciudad eterna siempre vivía una buena vida. Incluso el más humilde de los campesinos ganaba el triple de lo que habría ganado en sus pueblos, y muchísimas veces más que su salario en las zonas rurales. Junto con la rápida industrialización y el asentamiento de personas en el área metropolitana de Estirant, incluso podría igualar a Leifor, o quizás a Mu en 40 años. Dentro del Palacio Imperial Paradis, un hombre se arrodilló ante el joven emperador Ludius. «Levanta la cabeza», dijo Ludius. El jefe del tercer departamento de Asuntos Exteriores, Caios, estaba sudando la gota gorda en este punto, pues se encontraba ante el emperador y estaba a punto de informarle que la expedición punitiva a Fen había sido un fracaso. Así que, sobre el informe de las fuerzas del ejército de vigilancia desplegadas en Fen, me dijeron que lo esperara para hoy, dijo Ludius. Le pido disculpas por realizar un ataque al reino de Fen sin buscar la aprobación de su gracia. Te tiene mis más profundas disculpas, Sueme Majestad. Dijo Caios mientras entregaba al emperador un archivo con un sello imperial rojo. Imbécil. El jefe del tercer departamento tiene todo el derecho de decretar la invasión de cualquier nación. Si tuviera que autorizar cada invasión, no dormiría. Tienes la autonomía para sacar lo mejor de una situación y juzgar si un asunto necesita fuerza militar para imponer nuestros intereses. ¿Y soy yo, o estos informes dicen que nuestra invasión a Fen fracasó? La flota del ejército de vigilancia fue atacada por un barco de Mu. Ninguna nación en esta región tiene poder para representarnos una amenaza, además, Mu. De todas las naciones, Mu son nuestros aliados más cercanos. ¿Cómo se atreve el almirante a entregar semejante farsa de informe? ¿Qué estaban consumiendo él y su tripulación? Pensé que mi padre prohibió el uso de cannabis en la armada hace años. Exclamó Ludius. Lo entiendo, su gracia, dijo Caios. Esto significa que el enemigo ya había anticipado nuestros movimientos y planeado con antelación, o nos atacaron a ciegas sin conocer nuestro poderoso poder y ellos, quienes quiera que sean, serán castigados. Si deciden deponer las armas y quizás jurarnos lealtad, pueden ser tratados con altos niveles de clemencia, sentenció Ludius. Ese sí, señor. Respondió Caios. Volviendo al asunto de Fen, como precio por su audaz comportamiento al atreverse a desafiarnos, haremos un ejemplo de ellos. Ordenen una investigación sobre quién se atrevió a atacar nuestros barcos.
Los borraremos junto con Fen. Nadie, y me refiero a nadie, desafía el poder de mi imperio. Se hará, Su Alteza. Además, ¿qué pasa con el reino de Altaras negándose a ceder la mina de Siltras y a otorgarnos concesiones? Preguntó Ludius. Su Alteza, tras un incidente y una breve confrontación con nuestro alto comisionado imperial en Altaras, han desplegado sus fuerzas policiales para confiscar nuestros bienes y han tomado la embajada también, informó Caios. ¿Oh, lo hicieron? Simplemente cavaron sus propias tumbas en el proceso. ¿Se atreven a rebelarse abiertamente contra nuestra supremacía? Los castigaremos. Sin embargo, el asunto ha ido según lo planeado. Envía solo la mitad de las fuerzas previstas del ejército de vigilancia. Además, ¿qué dirías de enviar 25.000 regulares imperiales junto con el ejército de vigilancia? Altaras pudo haber derrotado a nuestras fuerzas de vigilancia antes, pero eso fue hace mucho tiempo. Esta vez, no tienen oportunidad contra nuestros regulares. ¿Cuánto falta para que las fuerzas de expedición estén listas? Alrededor de un día, señor. Si incluimos al ejército de vigilancia, que ya está listo con 35.000 hombres, podemos movilizar el número demandado en 2 días, así que quizás 3 días en total. Bajo sus órdenes, podemos diezmar a Altaras y subyugarlos en su nombre y el del imperio, Su Alteza. Si es así, acepto. Además, ordena a los comandantes que restrinjan el saqueo y el placer dentro de la capital, Lebrías, no fuera de ella. Limiten las muertes altarosianas tanto como sea posible. Cuanto más crucemos la línea, más los enfureceremos y más tentados estarán de rebelarse contra nosotros. Además, en tiempos sensibles como este, el Sacro Imperio Milicial actuará a favor de los altarosianos y podría condenarnos o algo peor. Así que, procedan con cautela. Entendido, Su Alteza Imperial, dijo Caios. Ese día, la superpotencia de la tercera civilización, el Imperio Parpaldía, declaró la guerra a Altaras. Capital Lebrías, reino de Altaras. El rey Tahara habló con su hija, la princesa heredera del reino de Altaras. Lumires, todos los preparativos están listos, escapa del reino inmediatamente. Dijo el rey Tahara. ¿Por qué debería huir? Me niego a ser una cobarde. Lucharé por mi tierra. Replicó Lumires. Lumires. El imperio nos envió una declaración de guerra formal. Esto significa que están enviando sus unidades regulares. No podremos contenerlos por mucho tiempo. Por favor, entiéndelo. Que abandone a mi pueblo y huya hacia un destino desconocido. Me niego, insistió Lumires. Te lo ruego, como tu padre y rey de Altaras, nuestro ejército no puede sobrevivir mucho tiempo en una guerra de desgaste. El imperio podría intentar hacer un ejemplo de nosotros para otras naciones, podrían masacrar a toda la capital también. Eres mi último pariente tras la muerte de tu madre y tu hermano menor, eres todo lo que me queda. Lo único que queda aquí es tragedia y dolor, por favor, vete, suplicó Tahara. Incapaz de contener las lágrimas, la princesa Lumires suspiró. Está bien, si tú lo dices, padre. Soy un fracaso como rey y como padre, permitiendo solo que mi familia sea evacuada de forma segura. Como padre, solo intento asegurarme de que vivas. Lo siento. Si perdemos, no regreses a Altaras, nunca. Entiendo, padre. Tu embarcación es un acorazado de hierro recién construido disfrazado de barco mercante. Partirás justo un día antes de la invasión desde los muelles del sur. Por supuesto, tus asistentes, 30 guardias reales y 2 millones de dinares reales acompañarán tu viaje. Tras rodear Rodenius, podrías llegar a un océano llamado Océano Atlántico. Continúa un tiempo hasta llegar a un continente llamado Europa. Busca la protección de cualquiera de las naciones bajo la sociedad de naciones que derrotaron a Louria, lo atraca en Cuato y Neoquila, explicó el rey. Entendido, padre. Al amanecer, el barco de la princesa Lumires, el HMNS Javert, se alejó silenciosamente de la ciudad de Lebrías disfrazado de mercante. La princesa Lumires miró hacia atrás para ver lo que bien podría ser su última visión de su patria antes de ser subyugada por el imperio, en el mar a 65 kilómetros de Altarus. 28 de agosto de 1938. Era un día soleado y cálido, casi sin nubes. El mar estaba en calma, el clima esperado de las naciones del sur. Se veían varias estelas blancas en el mar mientras los barcos del imperio parpaldía unos 150 buques, incluyendo 40 acorazados de hierro Dios 3, 40 Dios 2, 30 barcos de guerra de madera, 5 portadragones ligeros y 3 portadragones grandes, siendo el resto una mezcla de transportes de tropas y otros, transportaban a unos 35.000 soldados hacia Altaras.
Cualquier otra nación se habría rendido inmediatamente ante tal despliegue masivo de poder. La fuerza de expedición imperial estaba bajo el mando del famoso general Sios, quien observaba las olas calmadas del mar. Es un estratega renombrado del imperio, graduado de la escuela militar milicial con una beca prestigiosa. Es uno de los miembros del programa de acorazados Dios 4, imaginen la clase SMS Brandenburg. Era un comandante despiadado y hábil, que nunca dudaba en aprovechar la oportunidad de una victoria. Los Wyverns del ejército de Altaras pronto estarán en rango, informó el capitán. Manténganse en alerta máxima, que los detectores mágicos vigilen los cielos. Despachen Wyverns de nuestros portadragones si encuentran algo, ordenó Sios. La armada altarosiana estaba a unos 15 kilómetros de la flota imperial. Son la única armada en toda la tercera civilización capaz de enfrentarse al imperio. Sin embargo, dado que Altaras solo tenía 3 portadragones, la mayoría de sus Wyverns venían de tierra firme. La estrategia de Sios era infligir el mínimo daño para aplicar el máximo efecto sobre el enemigo. Armada Real Altarosiana. Buque insignia HAMNS Raymond. 28 de agosto de 1938. Esas langostas, viniendo a subyugar a mi nación. Que se pudran en el infierno, dijo el almirante Borodino, con rabia. En el horizonte se veía una fila interminable de barcos imperiales navegando hacia Altaras. Normalmente esto asustaría a cualquier nación, excepto a Altaras. Contaba con una armada masiva financiada por la riqueza infinita de las minas de gemas mágicas. Reunieron una fuerza de 100 barcos para enfrentar a los parpaldianos. A diferencia de Parpaldía, Altaras usaba proyectiles especiales de cristal mágico, que son proyectiles de artillería cuyo poder explosivo se ve potenciado por la adición de partículas finas de gemas mágicas. Sin embargo, solo 30 barcos altarosianos podían usar esos proyectiles. Inicialmente, Altaras tuvo que confiar en expertos extranjeros para armarse con rifles y armas de pólvora hace décadas, asumiendo el riesgo de ser estafados por impostores. De una forma u otra, armeros y oficiales de otras naciones fueron traídos para revitalizar las fuerzas armadas reales. Muy bien. Lancen nuestros Wyverns en cuanto estén en rango. Apunten a los transportes de tropas y a los portadragones. Ordenó el almirante Borodino. Más de 70 Wyverns despegaron. Los jinetes quedaron impactados por el gran tamaño de la flota imperial, pero aún así, Altaras casi los igualaba en número. 30 Wyverns se separaron y atacaron los transportes imperiales. Hundieron 3 de ellos, pero los Wyverns parpaldianos contraatacaron, dispersando las formaciones altarosianas. Aún así, 5 navíos de línea de madera parpaldianos fueron hundidos y otros 3 resultaron incendiados. Un portadragones de la Armada Imperial también resultó dañado. Los altarosianos, sufriendo fuertes bajas, se retiraron. Mientras tanto, en la flota imperial, a 8 kilómetros de la flota enemiga. Mantengan el rumbo, ordenó Sios. Los barcos parpaldianos estaban ansiosos por entablar combate y masacrar a las fuerzas de Altaras. Entonces. ¡Boom! Más de 8 barcos fueron hundidos por una descarga sincronizada de Altaras. Los imperiales se sorprendieron al ver lo devastador que fue el ataque. Necios. ¡Qué desperdicio de gemas mágicas!, exclamó Sios. Él sabía que el poder explosivo de los proyectiles podía aumentarse enormemente añadiendo polvo de gema mágica especialmente preparado, pero no se implementaba en su armada por considerarse demasiado costoso. «Comandante, ¿sus órdenes?», preguntó el capitán. «Todo a estribor. Protejan a nuestros barcos más débiles. Ordenen a los Dios III y Dios I que se muevan al frente. Abran fuego», gritó Zeus. De vuelta con la armada real de Altarus. El renovado ataque parpaldiano devastó a la flota real. Acorazado Tions hundido. El acorazado Tinos fue alcanzado por un proyectil perforante que detonó su pañol de pólvora. El concepto de proyectil perforante había sido probado recientemente por la Armada Real, pero se concluyó que tardarían 5 años en adoptarlo. ¿Están en rango?, preguntó Borodino. Sí, almirante. Ordenen a todos los barcos disparar a la vez. Inmediatamente, unos 86 barcos dispararon una salva, pero solo lograron abollar a los fuertemente blindados Dios 3. Sin embargo, hundieron 7 acorazados Dios 2 y dañaron a 4 más. Recarguen y disparen de nuevo. Los barcos enemigos a la cabeza son peligrosos, ordenó Borodino. Durante 2 horas se libró una feroz batalla naval. Los parpaldianos aislaron partes de la flota real y las destrozaron.
Los barcos altarosianos estaban bajo el martilleo constante del poder de fuego superior de los acorazados Dios 3. Un ataque masivo de Wyvern Lords lisió varios barcos más. ¡Boom! Acorazados Hipatia, Kilkis, Dorea y Osía, hundidos. El porta Wyverns Nikeporo se está hundiendo. Fragata Aeneid hundida. Las horribles noticias no dejaban de llegar. Maldita sea todo. Borodino temblaba al ver a la flota imperial emergiendo para destruir los restos de su armada. Se sentía impotente para detener a quienes se atrevían a profanar su patria. Las bajas aumentaban por minuto. Esto, no, Ark. Boom. El buque insignia Raimond fue hundido por una salva de artillería del barco Dios 3 Mitrídates. Sios ganó efectivamente la batalla y la armada real se dispersó. Ejército Real de Altaras, llanuras de S. 31 de agosto de 1938. El ejército real estaba desplegado fuera de la capital, a unos 10 kilómetros de Lebrías. Su misión era detener a las fuerzas imperiales que habían iniciado una invasión anfibia en las costas del norte, para al menos frenar el avance imperial. Lo último que supieron fue que las líneas defensivas del general Carrión, a 35 kilómetros al sur, habían colapsado ayer. El día del juicio final había llegado para Altaras y el ejército del Ruine, llamado así por el río Ruine que corre fuera de la capital. El ejército contaba con 80.000 soldados. Contra un enemigo normal, el ejército real habría ganado, pero se enfrentaban a una superpotencia con vastas reservas de hombres y materiales. Los altarosianos esperaban una batalla igualada, pero pocos sabían sobre las ametralladoras Gatling del ejército imperial. Esto es por nuestra patria. No bajen la guardia, hombres. Dijo el rey Tahara XIV, quien asumió personalmente el mando tras enterarse de que el mariscal de campo había muerto de un ataque al corazón 3 días antes. Los generales estaban sumidos en el caos y recurrieron al rey en busca de liderazgo. Entonces, un joven húsar cabalgó rápidamente hacia el rey. «Ese es su majestad. El ejército imperial ha llegado. Preparen las formaciones de batalla», ordenó el rey al ver la masa del ejército imperial aproximándose. Como la hierba era corta en las llanuras de ambos ejércitos tenían una visibilidad alta. «Hombres. Todas las tropas prepárense para disparar. Cortaremos la mano codiciosa del imperio aquí mismo», dijo el soberano mientras sus tropas se alineaban con los rifles listos. Peu. Unos 1.200 soldados imperiales murieron o resultaron heridos en la primera descarga. Las segundas filas del ejército real avanzaron mientras las primeras retrocedían para recargar. La artillería se unió a la lucha. «Soldados del Lunar Cuerpo. Avanzad», gritó un general. Inmediatamente, más de 40.000 soldados altarosianos marcharon hacia las líneas imperiales. Entonces. ¡Boom! ¡Boom! Varias explosiones impactaron al Lunar Cuerpo. Era la artillería. El rey ordenó a las baterías altarosianas responder, matando o hiriendo a 2.000 soldados imperiales. «Su artillería es devastadora, maldición, envíen al 2 Cuerpo», ordenó el rey. Otros 30.000 soldados se unieron al avance. Marchaban lento pero seguro, disparando sus rifles en movimiento. Se abrían paso entre las explosiones como quien enhebra una aguja. Tácticas de oleadas humanas. Lentamente, el ejército imperial sufrió bajas considerables. A pesar de su artillería superior, seguían siendo vulnerables al fuego de rifle y cañón altarosiano. Los soldados reales marchaban firmes. Los parpaldianos eran como un mar cuyas mareas arrastraban a los transeúntes descuidados. De pronto, el avance altarosiano se frenó. Su camino fue bloqueado por una fila de 30 dragones terrestres, con una separación de 50 metros entre cada uno. Eran masivos, pero estaban demasiado espaciados para ser efectivos contra tal masa de hombres. Aún así, incineraban a cualquier soldado que se acercara. Ignoren a sus dragones terrestres. Ahóguenlos con nuestros números. Descargas de artillería ligera destrozaron al grupo de dragones terrestres. El ejército real desafió las bolas de fuego, rompió las filas de las bestias y atacó. Las líneas imperiales están a solo 800 metros. «Carguen, hombres», gritó un oficial. Los soldados cargaron con las bayonetas caladas. Ratatatatatatatata. Ráfagas de luz atravesaron al ejército real. Resultó que los parpaldianos habían traído 12 ametralladoras Gatling, masacrando a los incautos soldados. Los cañones de campaña de retrocarga, una copia del Krupp C-64, se unieron a la refriega causando más devastación. Tras 3 horas de batalla incesante, el ejército imperial aplastó y dispersó al ejército real.
Ahora, solo el rey y sus 10.000 húsares de caballería eran lo que quedaba del ejército del Ruine. El rey montó su caballo y se dirigió a sus hombres. Hombres. Hijos de la patria. Hoy, las botas pomposas del imperio pisan nuestro suelo. El imperio se atrevió a humillarnos, a pisotear nuestro orgullo como hombres de Altaras, exigiendo la esclavitud de mi amada hija y que esclavicemos a nuestra propia gente para alimentar sus gordos traseros. Me niego. Este día puede haberse perdido, pero un día, nuestras muertes serán vengadas. Hoy, les pido humildemente que participen en mi carga final contra las fuerzas imperiales. Para mostrar al imperio que mi pueblo aún tiene dignidad y libertad. Si se corta una cabeza de la libertad, dos se levantarán en su lugar. Somos la última esperanza de nuestra nación. Este es nuestro último día en la tierra. Recuerden, algún día la justicia divina nos concederá la venganza y nuestro pueblo romperá las cadenas de la esclavitud. Carguen. Miles de los famosos húsares tronaron hacia las líneas imperiales, bajando sus sables y disparando sus carabinas. Liderados por su rey en una última resistencia, los húsares chocaron contra la infantería del ejército de vigilancia, masacrando a muchos. Giraron para enfrentar a la caballería imperial, que no era rival para los húsares entrenados, pero los artilleros imperiales y las Gatling apuntaron y dispararon contra la masa de jinetes. Mientras tanto, la infantería se reorganizó y rodeó a la caballería. Los dragones terrestres reformaron sus filas y lanzaron bolas de fuego, eviscerando a los húsares. La caballería fue reducida a carne picada por el fuego abrumador. El rey murió después de que un proyectil de artillería explotara justo a su lado. Tras 40 minutos de combate intenso, los húsares fueron destruidos, pero su pérdida no fue en vano. Su valentía inspiró a muchos altarosianos a levantarse por sí mismos, sin olvidar nunca el sacrificio de su rey. Una leyenda que inspiraría a generaciones venideras. Más tarde, la princesa Lumies fue descubierta por un barco mercante británico que la reabasteció. El destructor británico HMS Cossack, tras responder a la llamada de auxilio del mercante, llegó a la escena y escoltó a la princesa hasta Gibraltar. El gobierno británico le concedió asilo político. Más tarde fue llevada a Londres para reunirse con el gobierno, donde se derrumbó al enterarse de la muerte de su padre. Días antes, RMS Aquitania, Liverpool. 30 de agosto de 1938. El transatlántico RMS Aquitania zarpa del puerto. Última llamada. Gritó un hombre. El RMS Aquitania se dirigía a Fen. Schwernik y una guardia personal se dirigieron al puerto bajo identidades falsas. La noticia de un ministro soviético viajando abiertamente en un barco británico podría enviar la señal equivocada a los miembros del PCUS. «Qué molestia usar este disfraz de mierda», dijo Schwernik. Camarada Schwernik, lo único que saben los miembros del partido es que se tomó unas largas vacaciones y están demasiado enfocados en no molestar a Stalin. Estaremos de vuelta antes de que se den cuenta, dijo Dmitry Tarasov, su guardaespaldas personal. Este barco es muy cómodo. Ojalá nuestra patria intentara crear transatlánticos como este. No está mal para un barco de 24 años, comentó Schwernik. El barco partió de Liverpool mientras ambos hombres miraban hacia atrás. Pocos sabían que navegaban hacia sus propias muertes. Fin del capítulo 14. El link a la historia del autor estará en la descripción.